Son ustedes las acciones que nosotros realizamos y que aparentemente son inofensivas, no dañan a nadie, terminan marcando cómo va a ser nuestro camino en el futuro. Las acciones que nosotros realizamos, a veces decimos, es una mentira inofensiva, es una mentira que no hace daño, pero las consecuencias de esa mentira, las consecuencias de no haber dicho la verdad, nos terminan persiguiendo por el resto de nuestras vidas. Abraham había mentido, había dicho que Sara era su mujer para que no le hagan nada en esa tierra porque lo iban a matar según él. Pero no pasó aquello, y más bien Abimelech le reclamó que porque él había mentido. Sin embargo, Abraham no pudo defenderse porque ella había cometido el mismo error en Egipto y esta vez lo hizo en Gerar. El rey era Abimelech, que luego ese territorio pasó a ser de los filisteos y se presume que más adelante, hoy en nuestros días, es donde habitan hoy los palestinos. Entonces, como le había mentido, Abimelech y Abraham hacen un pacto. ¿Por qué razón? Porque él ya no confiaba en Abraham, porque él ya no creía en Abraham. Y miren ustedes que cuando iban a hacer un sacrificio, y Abraham tomó la decisión de darle 7 ovejas, Abimelech ya entró en duda y dijo, bueno, ¿y por qué se parece a las 7 ovejas? ¿Qué va a hacer con esas 7 ovejas? Y Abraham le dice, bueno, estas 7 ovejas son para ti. Miren, en ese entonces no existía una notaría, no existía alguien que pueda certificar que un bien le pertenecía a uno. En ese entonces Abraham había hecho un pozo, lo había construido, pero sin embargo ese pozo le había sido arrebatado. Y ahora, como ya habían hecho un pacto de no agresión, se habían puesto de acuerdo, y Abraham, que no había dicho nada, esta vez sí le dice, oye, mira, Abimelech, yo hice este pozo y sin embargo me lo quitaron. Tuvo la decisión de hacerlo. Y Abimelech dice, pues, yo ni me he enterado, yo no sabía que ese pozo te lo habían quitado a ti. Miren, esa es una de las grandes preguntas que vamos a hacer cuando Jesús nos venga a retirar de este mundo y vayamos a vivir por la eternidad. Yo quisiera preguntarle a Abimelech, ¿es cierto que tú no sabías? ¿Es cierto que tú no sabías que ese pozo se lo habían arrebatado a Abraham? Me atrevo a pensar que él sí sabía. Le habían quitado este pozo al pobre Abraham. Y ahora, como ya hicieron un pacto de no agresión, ahora sí le dice, bueno, ¿qué pasó con este pozo? Y como no existía una notaría, no existía eso en ese entonces, ¿qué hizo Abraham? Le iba a dar esas 7 ovejas en aquel pozo que precisamente habían hecho. En ese pozo que se le llamó luego el pozo de Beerseba. En ese pozo entonces iba Abimelech a aceptar esas ovejas y por lo tanto iba a certificar que ese pozo era de Abraham. Miren, que en ese entonces ya le daban mucha importancia al agua. Y Abraham decidió sembrar unos árboles en ese pozo, un tamarisco. No es tamarindo, un tamarisco. No se da esa variedad aquí en nuestro medio. ¿Por qué? Porque él quería construir un oasis en aquel lugar. Miren, ya en ese tiempo empezaban a preservar la naturaleza. Hoy en día no. Miren, por ejemplo, los japoneses cada vez que hay un evento especial, ellos siembran un árbol. Tienen un hijo, siembran un árbol. Se casan, siembran un árbol. Siempre están sembrando un árbol. Según los estudios, cada persona necesita 7 árboles, el oxígeno de 7 árboles para poder vivir. Y sin embargo, nadie siembra un árbol. Y necesitamos, porque el árbol es el que proporciona el oxígeno y quita la contaminación que hay en el medio ambiente. Necesitamos cada ser humano 7 árboles. Sin embargo, en nuestra vida sembramos un árbol. Miren lo importante que es saber dar una educación de la naturaleza a los jóvenes de la actualidad que no existen. Ese fue un pacto que hicieron ellos. Y Abimelech ya no creía en Abraham porque le había mentido. Nosotros también, hoy en día, cuando mentimos, perdimos la credibilidad. Ya no nos creen. Aunque estemos diciendo la verdad, no nos creen. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría
para actuar con sensatez, para hacer las cosas correctas, para no apartarnos ni un ápice del camino derecho, que es el camino de Dios. Apreciados amigos y hermanos, no mintamos nunca. Digamos siempre, siempre la verdad. Porque si mentimos, entonces vamos a perder toda credibilidad y nos vamos a ir alejando poco a poco de Dios, el autor y consumador de la fe, quien nos ama por toda la eternidad y no escatimó en dar a su Hijo para que muera por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sí creo en Jesús, amo a Jesús y quiero hacer siempre su voluntad. Y su voluntad es amar a Dios, amar al prójimo y contar a la gente cuántos milagros ha hecho en mi vida y ha permitido que yo sea permanentemente feliz. Yo amo a Dios. ¿Tú lo amas a Dios?